Somos la revista Es Frontera. Somos la revista Es Colombia. Somos la revista Es el Oriente Colombiano. Somos economía, política, cultura, comunidad, moda, gente. Somos un medio que muestra lo que hacemos, lo que producimos, lo que soñamos, lo que creemos. Somos larevista.com. ¿Qué tal? Soy Fernando el Flaco Solórzano y quiero mandar un saludo muy especial a somoslarevista.com, una muy buena revista nacida allá en Cúcuta. Un abrazo para ustedes. ¿Qué tal, amigos? Hace algunos meses se hizo el lanzamiento de una escuela de gestión pública y participación ciudadana de Norte de Santander. Fue un acto muy elegante. Lo que yo no sabía es que esa escuela de gestión pública y participación ciudadana se dedicaba a formar a los ciudadanos, sobre todo a juntas de acción comunal, ediles y una serie de líderes que tienen que ver con la fiscalización, valga la redundancia, que nos da a los ciudadanos la Constitución Política del 91. Precisamente el director de esta escuela de gestión pública y participación ciudadana del Norte de Santander es un hombre joven que me impactó muchísimo porque tiene unas ideas muy claras de lo que fue el pasado, de lo que es el presente y de lo que nos espera el futuro si no nos ponemos las pilas. Pasó empezó con crisis y terminó con crisis, pero nos mostró la época de bonanza, la época de organización, la época en que acá en Norte de Santander se había hecho todo. La verdad fue bastante impactante. El personaje es José Fabio Torres y créame que cuando usted hizo la presentación, el día que se hizo el lanzamiento de Ojo Público en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, me encantó y me hubiera gustado seguir escuchándolo un poco más. Pero a lo que vinimos vamos, y vamos entonces a escuchar para que nos cuente, doctor José Fabio. ¿Le dicen José Fabio o Fabio José o cómo es el nombre realmente? Porque yo me llamo Rosamary, pero odio que me digan Rosa, ¿no? Bueno, Mary, no, Fabio, José Fabio está bien, cualquiera de las dos, no hay problema. Bueno, doctor Fabio Torres, bienvenido a Somos la Revista, que se transmite a través de las diferentes plataformas con las que contamos, Facebook Live, YouTube, Somos la Revista, y los periodistas que quieran retomar esta conversación con Mary Stapper pueden hacerlo tranquilamente. Entonces, a lo que vinimos vamos, ¿qué tan impactante ha sido para usted? O no hablemos de lo impactante todavía, hablemos un poquitico de la escuela. ¿Cómo es que nace esta escuela de participación pública, de participación ciudadana? Porque realmente es una escuela de participación ciudadana. Bienvenido. Y gracias, Carre, en la producción general. Bueno, muchas gracias por la invitación. La Escuela de Gestión Pública y Participación Ciudadana de Norte de Santander, PRONOR, es el resultado de un proceso de maduración y de proyección de la actual administración del Departamento Norte de Santander, en cabeza del gobernador Silvano Serrano, que ya desde el momento que fue Contralor hacia el 2016, desarrolló desde la Contraloría General del Norte de Santander un ejercicio de formación a líderes para el ejercicio de control social, precisamente. Y ahora, en el año 2020, ha incluido esto como una meta del Plan de Desarrollo de Norte de Santander, y para concretar la meta, pues se definió la creación de una corporación sin ánimo de lucro, donde hay 18 asociados, siendo la Gobernación uno de los 18, están con nosotros 7 universidades,
4 de ellas de orientación privada y 3 oficiales. Están con nosotros también las 4 asociaciones de municipios del Departamento Norte de Santander, la red de emisoras comunitarias de Norte de Santander, 2 gremios como la Cámara de Comercio y ACOPI, la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Está también el Faro del Catatumbo, una empresa industrial y comercial del Estado recién creada, y el Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander y Finorte, más la Confederación Comunal de Cúcuta. Y básicamente pues tiene 3 programas, un programa que se llama Esfera, orientado a la formación de ciudadanos en el desarrollo de competencias, habilidades, destrezas y sobre todo el dominio de herramientas para poder ejercer los trabajos de liderazgo social, liderazgo y representación para el acceso a la gestión pública. Este primer programa pues responde a ese vacío que tienen los ciudadanos como de reto frente a la gestión pública, de, llamémoslo, de distancia entre lo que quieren hacer en términos de representación y la materialización de derechos. Un segundo programa que se llama Servir, que es para funcionarios públicos, y uno tercero para comunales, para concejales, para consejeros territoriales de planeación, consejeros territoriales de juventud, consejeros de participación ciudadana. Muy interesante conocer esto, porque es que la gente tiene que empaparse de todas estas historias. Pero me gustaría saber de la creación y cómo se han involucrado diferentes instituciones. Y si con esto no nos desarrollamos, y si con esto no volvemos a retomar todo eso que habíamos perdido, pues estamos en la olla. ¿Por qué no vamos contando, y yo le voy haciendo preguntas, cómo es que se ganó primero ese liderazgo que teníamos los nortesantanderianos, que teníamos los cucuteños, cómo fuimos creciendo, cómo fuimos desarrollando, desde el norte de Santander también desarrollamos el país, y cómo nos volvimos comerciantes y cómo fuimos perdiéndolo todo cuando la crisis llegó. Así es. Bueno, pues hay que entender que este valle, el Valle del Guasimal, es muy relevante para la colonia por la conexión entre Pamplona y Mérida y Pamplona y el lago de Maracaibo. Hacia 1733 lo que aquí se hace pues es una parroquia porque ya había suficiente población para pedirlo. Las parroquias se erigen, eso fue lo que hicimos en 1733. En 1734 hicimos ya un acta un poco distinto en el mes de noviembre. Pero la conferencia a la que se refiere inicia con un acto que es muy importante en nuestra historia y es el sismo de los Andes. Así se llama técnicamente, pero corresponde a lo que llamamos el terremoto de Cúcuta de mayo de 1875. O sea, empezamos con tragedia. Pues digamos que sí, pero es una tragedia en una sociedad que ya estaba integrada. Esta villa, que pues ya había pasado el proceso emancipador, ya había nacido la República de Colombia de 1821, ya había pasado la Cociata, que es ese proceso de separación, ya había vuelto Santander de su exilio, ya había muerto Bolívar, habíamos creado la Nueva Granada, esa tampoco funcionó, Colombia avanzó hacia el tema de la Confederación Neogranadina, tampoco funcionó, y en ese momento, en 1873, pues esta parroquia, esta región pertenecía a este valle, que son 2, el de San José, el de San Luis y el de Villa del Rosario, los 3 en un solo valle que se llama el Valle de Cúcuta. Esos 3 pertenecen al Estado Soberano de Santander, y el Estado Soberano de Santander, que es muy poderoso, muy fuerte comercialmente, industrialmente, de artesanos y de personas, digamos, beligerantes y de transformadores de materias, vamos a ser importantes dentro de un país que se llama Estados Unidos de Colombia. Sí, pero mire, ya me sigue usted con este tema, pero es que yo le quiero hacer una acotación. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, de Colombia si no se hubieran separado estos países, sino que hubiera seguido siendo la Gran Colombia? Creo que seríamos una gran potencia, ¿no? Bueno, 2 posibilidades. La historia no, lo que le responda podrá ser hipotético en todo caso, y pues la historia obvia eso, no es propio de la historia hacer señalamientos, pero en este caso lo primero es que no hubo jurídicamente una entidad que se llamara la Gran Colombia. Ese es un constructo de unos años posteriores. Pero ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos mantenido como la República de Colombia, que nació casualmente aquí
en octubre, en octubre de 1821 en Villa del Rosario. Esa habría podido tener, si se hubiera manejado en términos de integración territorial desde la federación, desde el sistema político federal, probablemente pues sería muy importante en términos globales, en términos de incidencia política. No habríamos tenido unas derivaciones en el uso del conflicto y el uso de la guerra. Creo que tuvimos unos malos pactos al principio. Y lo segundo es que estaba condenada al fracaso porque fue el proyecto no del país, sino de una casta o de un grupo social del país, y así es como nace. Entonces, cualquiera de las dos interpretaciones pues podría ser válida si me pregunta la personal. Yo creo que no debimos haber nacido de esa manera, porque finalmente no fue un proyecto de país, sino fue un proyecto de unos grupos del país con unas intenciones de querer controlar pedazos de poder. Ese es tema para otra charla en otra oportunidad. Pero hablemos. Volvamos al terremoto. Estado Soberano de Santander. Claro que sí. Entonces nosotros somos, sí. Tenemos aquí Leo Parra de presidente, que es santanderiano, nacido en Barichara. Creo que es el único presidente santanderiano que ha habido, ¿no? Hemos tenido más presidentes nosotros en Norte de Santander, ¿no? De Norte de Santander, Ramón González Valencia y Virgilio Barco. Y Virgilio Barco Vargas. Y Virgilio Barco Vargas. Entonces, decíamos que en el momento del terremoto ya la ciudad tenía una dinámica comercial muy importante, jalonada e impulsada principalmente por la riqueza agropecuaria que había aquí, sobre todo agrícola, basada en el café. Y ya estaban dando el proyecto del ferrocarril, un proyecto que se hace en alianza público-privada, y aquí es donde está un elemento importante porque la participación necesita de la integración público-privada y sobre todo, y ayer en la presentación lo decíamos con mucho énfasis, eso fue posible gracias a la migración europea que tuvimos en ese momento, y en todas partes del mundo un elemento, no hay una fórmula para el desarrollo, y menos en zonas de conflicto, pero sobre todo en zonas de frontera, pero sí hay unos elementos que son comunes, y es aprovechar la migración. Nosotros aprovechamos la migración en el siglo XIX muchísimo. Viene el terremoto y ese mismo día se constituye una junta reconstructora del terremoto. Sucedieron muchos hechos posteriormente, algunos que no comenté, pues la participación de Francisco de Paula Andrade Treconis. Tenemos un parque acá en Cúcuta que tiende a desaparecer y que se lo quieren apropiar otras personas, bueno. Digamos que lo de la apropiación puede ser hasta significativa siempre y cuando exista una valoración y un uso patrimonial y una difusión de la importancia de él, que es el arquitecto de la reconstrucción, casado, era venezolano, pero casado con una cucuteña, que en ese momento pues era normal, había unas familias de comerciantes que se conectaban con el mundo. Pero aquí lo que quiero señalar es que el país era un país fragmentado, que el país estaba aislado, que al mismo tiempo el país tenía pues una imposición de una orientación religiosa muy fuerte, mientras que Cúcuta tenía, yo lo llamaría como que le metíamos más cosas a la cabeza, es decir, nos conectábamos con otros idiomas, nos conectábamos con gente de otras partes, accedíamos a conocimiento. Cuando arranca el proyecto del ferrocarril, vamos a tener 6 grandes proyectos derivados del ferrocarril. El primero es que para poder echar a andar el ferrocarril necesitábamos unos talleres, y en esos talleres funcionaba aplicación del conocimiento. Mientras Pamplona fue muy estudiantil, nosotros acá, tal vez por nuestro clima, por nuestro entorno, pues no éramos muy propensos al estudio, principalmente en Cúcuta. Sin embargo, tuvimos pues grandes poetas, grandes literatos en ese momento. Pero el taller se constituye en un centro de formación de la mecánica, y la mecánica es una ciencia que confronta en todos lados pues la orientación, llamémosla cultural, que el país traía, que era casi que medieval, casi que netamente digamos del campo. Gracias al ferrocarril y que avanzamos por las 3 líneas que tuvo el ferrocarril para conectar y poder sacar mercancías, pero esencialmente la mercancía del café por el camino carretero hacia de San Buenaventura, llevarlo a lo que hoy sería la conexión entre el río Táchira, el río Zulia y el río Pamplonita, los dos segundos se unen antes, junto con la unión del río La Grita, que queda en la unión, y de ahí al lago, de ahí al río Catatumbo y por ahí hasta el puerto de Encontrados en el lago de Maracaibo,
nos permitió conectarnos con el mundo, con Bremen, Alemania, con Liverpool, con Nueva York, y poder sacar desde estas tierras medias, que son pues el norte de Santander, poder sacar nuestra producción. Eso implicó meterle el tren a la ciudad y desarrollar la ciudad. Y nos vamos perdón, y la producción de café, que el café nació aquí en Salazar de las Palmas, valga comentarlo, ¿no? Sí, bueno, en Salazar de las Palmas lo que tiene nuestra historia es que hay una masificación del café, pero en realidad tenemos registros de cultivos de café venidos del Táchira, en Villa del Rosario, pero en una zona amplia. Primero fue Venezuela, o sea, claro que sí, entra por ahí, claro que sí. El café llegó allá primero que acá. Lo que sucede es que las tierras son mejores. Esa discusión no es necesaria, porque pues lo que importa es que en esta tierra se produjo y que en esta tierra se masificó y que en esta tierra se impulsó. Muy buen café todavía, ¿no? Claro que sí, y con unas muy buenas técnicas de producción y con unos avances que se hicieron en su momento. Entonces nos llevó a un segundo, llamémoslo sector económico, y es que pudimos traer, porque teníamos esa conexión, la electricidad gracias a una turbina. Tuvimos una turbina, más o menos estaba ubicada cerca de lo que hoy es el barrio El Salado, y desde allá podíamos alumbrar a la ciudad, pero sobre todo alumbrar la industria de la ciudad. Y como teníamos turbinas, pudimos tener una fábrica de hilados, de hilos, de telas y de hilados para poder bordear, para poder producir. Esa es la de don Pedro Felipe Lara, ¿sí? Sí, claro que sí, venezolano, claro que sí. Esa fábrica es una ruptura, es un hito muy importante en la industrialización, porque teníamos producción de prendas, pero artesanalmente, con un valor significativo muy importante. Recordemos que lo artesanal es un arte puro, mientras que lo industrial es producción en masa, y eso nos acerca un poco a la economía de mercado, a un sistema capitalista inicial, porque así anda el mundo. Nosotros somos un sistema capitalista muy tardío, porque estamos, recuerde, en la segunda revolución industrial en ese momento, tratando, se va a liderar desde los Estados Unidos principalmente, pero y también de Inglaterra. Tercero, como teníamos eso, nos pasamos también al tema de las telecomunicaciones y telégrafos. Cuarto, nos pasamos al tema de la comida, mediante el asunto de la cervecería Santander y después cervecería Cúcuta, una cervecería que producía una cerveza de mucha calidad, porque uno, podíamos traer granos importados, dos, porque aquí habían alemanes que la sabían producir. Esa cervecería posteriormente se va a integrar con la de Barranquilla y otras, y es lo que va a hacer en 1912 Bavaria, que es el inicio de Bavaria colombiana. O el cucuteño, no sé cómo era, sí. ¿Se llamaba la cucuteña? Cerveza La Cucuteña, claro que sí, Cerveza La Cucuteña, y tenía una imagen de Mercedes Ábrego. Entonces, pero no solo era cerveza, eran tres tipos de cerveza, negra, pinta y una cerveza tipo Pilsen. Se producía algún tipo, llamémoslo, de gaseosa de la época, aunque no tenía la industrialización de ahora, y se producía hielo, mucho hielo, que permitía abastecer a todo el centro de la ciudad, porque teníamos unas tardes no tan calurosas como las de ahora, y teníamos unas brisas permanentemente, no solo en los meses en que los tenemos. Recuerden que el río entraba a lo que hoy es el barrio de la Playa, y pues eso, la ciudad era pues mucho más pequeña en ese momento. Ese momento es un momento de liderazgo que va desde esa época. La reconstrucción fue un impulso. Yo veo, aunque es una tragedia. Otra acotación es que hemos perdido hasta el río, ¿no? Sí, lo hemos reducido. 1918 fue el momento en que lo cortamos y lo echamos derecho desde el parque, desde el puente de San Rafael de hoy. Entonces, teníamos un liderazgo en ese momento, y tal vez lo que permitió el terremoto fue tener un achaque para poderlo reconstruir de otra manera. Hicimos una ciudad progresista en términos arquitectónicos, funcional para el desarrollo. Primer sistema de recolección de aguas lluvias, primer sistema de acueducto, primer sistema de alcantarillado. Éramos una ciudad, digamos que muy moderna en ese momento. Duró la reconstrucción muchos años, pero cuando la tuvimos, y eso no lo dije en la presentación, en 1898, cuando arranca la guerra a los 1000 días, Cúcuta no era tan importante, pero la convierten en importante extrañamente. Tuvimos el sitio de Cúcuta hacia el final de la guerra, y la dañaron otra vez, y nos tocó volverla a reconstruir con el sitio de Cúcuta. Sin embargo, durante el quinquenio de Reyes, esta ciudad fue muy pujante, el tren nos ayudó muchísimo. Luego, hacia los años 20,
nos permitió tener un ¿Usted habla del liderazgo de quinquenio todo de eso. Reyes? ¿Cómo es? ¿El de Rafael Reyes o el Quinquenio de Reyes, sí, que va presidente Rafael Reyes? desde 1904 hasta Eh, 1909. Él había reformado la Constitución, se había reelegido y entrega el poder renunciando en Puerto Colombia, en lo que hoy es Puerto Colombia, en el Atlántico, y el vicepresidente asume que es un norte santanderiano que había sido negociador y que triunfó en la Guerra de los 1000 días, que es el general Ramón González Valencia. Ahí ya hay un acuerdo político muy interesante, entre esos con los liberales de Norte de Santander. Pues hay muchos, pero yo resalto a alguien que siempre perdemos la memoria de él, que es Leandro Cuberos Niño, que es muy relevante en términos políticos, pero más que políticos, ideológicos liberales, y que lo hemos perdido. Había una estatua de Leandro Cuberos Niño en el Parque de los Niños y se desapareció. Sí, yo no supe cómo la trasladaron ni quién la trasladó. Leandro Cuberos Niño es muy significativo, pudo haber sido presidente de Colombia, creería yo, Sí. fue de los que ayudó en la convención que permitió la transición del año 30, cuando llega el presidente Olaya Herrera, después de la hegemonía conservadora. Lo que quiero significar en ese momento es que había una serie de oficios, había ocupación, había actividad económica, la ciudad tenía industria, estaba conectada la industria con la producción agropecuaria y tenía comercio y sistema financiero, y aparte de eso un tren que nos conectaba con el mundo, electricidad, comida, mucha comida, y al mismo tiempo una sensación muy importante de desarrollo, de progreso, de confianza inversionista. Y eso va a suceder con varios factores, varios elementos. Uno, mucho civismo. La gente era muy participativa y muy unida. Todavía hay algunos apellidos que quedan en el rezago de esa época, que se llama la generación de los terremoteros. Tercero, muy importante la migración. Y lo más importante, cuarto elemento, que es lo que decía en la presentación, había un proyecto común, o sea, algo que nos juntaba, un pegante, una idea común, y era: esta tiene que ser un espacio para aprovechar para el comercio. Listo, eso fue lo que definieron esa generación, y eso fue lo que hicieron durante más o menos 50 años, y logramos tener un liderazgo transformador, un liderazgo económico, tecnológico y cultural, que tenía unas ventajas para la sociedad cucuteña, pero también tuvo unas desventajas, y hay que decirlo en honor a la verdad. Las ventajas es que logró un escenario de bienestar y al mismo tiempo tenía a las personas ocupadas. Mientras las personas están ocupadas, nadie está robando. Mientras las personas están ocupadas, nadie está, como todo el mundo está haciendo oficio, pues hay de alguna manera una dinámica económica y hay una tranquilidad de que voy a tener algo en el bolsillo con qué llevar. No estoy diciendo que no tuviéramos pobreza, había pobreza, pero había una pobreza, digamos, que era marginal con respecto a las oportunidades que se aprovechaban. Es que ahora lo que se ve es pereza, ¿no? Bueno, pues diríamos que falta de disciplina para poder aprovechar las potencialidades productivas que tiene la región. Pero al mismo tiempo había otra cosa, y es que los negocios eran muy, muy valiosos. El negocio del comercio, tener mulas, era el negocio del transporte. Tener mulas era muy importante, tener comercio en la ciudad. El comercio que había alrededor de lo que hoy es el centro comercial La Estrella, que era una estación, pues es el principal comercio de Cúcuta y tal vez el principal comercio en el nororiente de Colombia. Por acá llegaban y por acá entraban los desarrollos europeos y los desarrollos americanos. Tuvimos una transición. Luego perdimos como los arrieros o en qué venían. Había tres etapas. Si yo tenía una finca productora de café en la parte alta, digamos, de un pueblo como Gramalote, tenía necesidad de contratar unos arrieros, 12 mulas, para crear una recua de mulas. Andaban, había que desmontarlas, volverlas a montar, hay que comprar aperos, hay que comprar herraduras, hay que comprar elementos para poder tener a la mula andando, y al mismo tiempo por cada 12 mulas, tres arrieros y un capataz que las orienta, un sistema de seguridad ahí muy pequeño, unas 2 personas armadas que nos pudiera acompañar, y fondas en el camino, que es donde desmonto y consumo, como, recupero energías, había avío, se llama eso en el camino, que es lo que armaban nuestras nonas recientemente. Sí, claro. Todo eso se va a perder. Siempre, ¿no? Esa palabra casi no se escucha ahora, ¿no? Sí, el avío es el lunch, es que nos trajimos
nos traímos unas palabras americanas porque ese es el segundo momento, y me paso al segundo momento. Nosotros tuvimos una migración posterior americana, ya no europea y Siria libanesa y turca, sino americana, pero que venían no a quedarse en hacer un proyecto, sino a extraer el recurso mineral, en este caso el recurso petróleo, a hacer algunos proyectos de desarrollo y devolverse a los Estados Unidos. Ahí duramos desde el año 30, 28 tal vez, hasta el año 63, 64. El tren lo desmontamos desde el año 53, cuando todavía era viable, pero era un proyecto nacional poder avanzar con el tema de las carreteras para poderle meter carros al país. Pudimos haber hecho eso, pero no teníamos que desmontar el tren. Y el tren nos conectaba con el mundo. Y el tren sobre todo nos conectaba con el mundo para la carga y nos permitía la confianza inversionista. Era una fuerza. Claro, fue una estupidez desmontar el tren, ¿no? Una total estupidez. Fue un mal cálculo de esa generación, que fue lo segundo que no les comenté. También este sistema de bonanza o esta realidad de bonanza creó una élite social en Cúcuta muy fuerte, muy clasista, muy de alto nivel, muy encopetada. Algunos de ellos todavía están. Y luego cuando vino la transición demográfica de los años 60, 50, 60 y 70, esa generación no recibió a su campesinado, que era de quienes vivían, sino que los relegó, y por eso en la ciudad tenemos pues una ciudad desigual profundamente, con un valle aparentemente de clase alta y una periferia muy fuerte. Los mejores ejemplos de ellos es el poblamiento de Atalaya, el poblamiento de Belén, el poblamiento de La Libertad, el poblamiento ya un poco más tardío del aeropuerto. Esa de las Américas, por ejemplo, nosotros somos una ciudad excluyente, clasista. El segundo proceso, que es el del auge mineroenergético, nos va a permitir traer una tecnología, pero al mismo tiempo desarrollar solo una línea económica, que era la que se derivaba o de todos los servicios de proveedores del sector mineroenergético. Después de los años 50 y de que logramos medio apaciguar la violencia en Colombia, aunque en Norte de Santander fue un poco más tenue, tuvimos un cambio en la dinámica económica del mundo con el auge tecnológico y el auge de la revolución industrial, pero después con la crisis energética Venezuela se vuelve muy importante por el precio del bolívar, y nosotros entre el año 63, 65 hasta el año 83 fuimos vitrina comercial. 16.500, algo así, 16,50 creo que valía el bolívar en el 83, ¿no? Sí, fue un valor al que llegó por razones especulativas netamente, no porque tuviéramos el respaldo. Recordemos que en economía el valor del precio tiene que ver con el respaldo en trabajo, que en este caso es el respaldo en reservas. Y entonces ya no era la ciudad aquella, mucho más grande, muchas más empresas, pero ya no era la ciudad dedicada a tener un sistema de encadenamiento productivo, sino a venderse en el tercer sector. Entonces Cúcuta no va a ser recordada porque tenga un tren que se conecta y que tiene producción de mercancías, de telas, de hilados, que tenía sistema ferroviario y demás, sino porque tenía unos prostíbulos muy interesantes de alto nivel que venían a ser consumidos acá, y porque teníamos un casino donde se podía jugar, y porque teníamos un comercio que se va desordenando, porque la clase de los cucuteños antigua, cívicos, que querían la ciudad, que tenían algunos bases culturales y unos valores culturales, se van aislando y van aislando a sus descendientes, los van cazando entre ellos y se van aislando de una dinámica, van constituyendo una élite, y la ciudad va a ser poblada por personas de afuera que no tienen identidad con la ciudad, sino que vienen a realizar un proyecto puntual. Claro, no hay sentido de pertenencia, por eso lo hemos perdido todo. Así es. En el año 83 ya no teníamos industria, o muy poca industria, y entonces vivíamos prácticamente pues de las rentas públicas y de la dinámica económica con Venezuela. Cualquiera le iba bien con Venezuela. Cuando eso se cae, entonces yo me dedico a una sola cosa: ¿qué voy a hacer en adelante? Entonces vamos a arrastrar y la palabra básica es esa, arrastramos una crisis desde el año 83 hasta hoy. Del año 83 al año 92, la crisis es la que se deriva de que hay un estancamiento productivo. No sabemos qué hacer.
pero al mismo tiempo se va creando un nuevo ethos, un nuevo constructo cultural, una nueva identidad, que no es una identidad productiva como la de hacía 100 años, es una identidad especulativa en términos económicos. Vivir del diferencial cambiario, vivir de comprar o de pasar contrabando, vivir de la oportunidad, llamémoslo así, la trampa al billete. Y entonces, como no hacemos, como no teníamos una identidad de, digamos, de pertenencia a la ciudad, pues el desorden se nos toma. Pero al mismo tiempo creamos lo que yo llamo allí en la presentación la identidad binacional. Es cuando aprendemos, los niños crecemos sabiendo el himno de Venezuela y el himno de Colombia al mismo tiempo. Y a algunos les gustaba más el de Venezuela. Es cuando la televisión se masifica y teníamos más exposición a la televisión venezolana y por lo tanto más a la cultura venezolana que a la cultura colombiana. Y nos vamos aislando del país porque durante ese tiempo pues no hubo un liderazgo económico, un liderazgo político que representara a Norte de Santander en el contexto nacional. Y hagamos el listado. Después de Ramón González Valencia y Leandro Cubero Niño, ¿cuál es el político más significativo que ha parido esta tierra, que es incidente, o sea, líder nacional? Entonces vamos a llegar, nos toca saltarnos hasta Virgilio Barco. Virgilio Barco, básicamente, es el único. Sí. Entonces, y además de orientación liberal. Cuando eso sucede, nos vamos del 92 al 2005. Ensayamos y error, la ciudad perdió cualquier horizonte. Y entonces somos capaces de elegir a un outsider como un sacerdote, con unos señalamientos muy fuertes, digamos, de lo que se pudo haber sido en capacidad administrativa, pero con unas propuestas muy sociales o muy cercanas a lo popular, porque acuérdense que como se armaron dos combos, el combo de los que son élite y el combo de los populares, pues este es capaz de capturar el segundo combo, el segundo grupo. Y somos capaces de elegir en el 94 a ese señor y en el 2005, en el 2003 a otro outsider completamente antagónico y que entregamos, digamos, la región a unos liderazgos pues que no tenían sentido de orientación de la estrategia y lo público se convierte en un espacio se convierte en un insumo de una personalidad y no de un proyecto común. Yo escribí cuando ingresé a la Academia de Historia un documentico que era continuidades y descontinuidades de los procesos de planeación en Cúcuta desde el año 97 hasta el año 2015. Y lo que decíamos allí es que cada plan de desarrollo de cada alcalde que hemos tenido en ese tiempo, todo el mundo echa para su lado, todo el mundo cree tener una fórmula de desarrollo. Lo que queda claro es que no hay un proyecto jalonador como lo tuvimos después del terremoto. Ese proyecto jalonador debería ser otra vez la agroindustria, no hay otro. Debería ser el turismo, debería ser el sistema educativo. No sabemos cuál es el sistema, tenemos que definirlo, cuál es el propósito, tenemos que definirlo. Y en el último tiempo hemos creado un escenario de naturalización de la pobreza. Decíamos entonces que hemos, en la última etapa del desarrollo de la ciudad o de las condiciones de desarrollo de la ciudad, hemos naturalizado la pobreza. Pero ¿qué ha sucedido durante todo este tiempo? Cúcuta de todas maneras tiene un tejido social valioso, individualista, pero tejido social de todas maneras. Y ese tejido es los procesos participativos. Tenemos comunales formados, tenemos veedores, tenemos gente de procesos sociales, con cada uno, mejor dicho, cada loco con su cuento. Pero cada loco con su cuento nos falta dar el paso a la integración, al ejercicio de la colectividad. Ese ejercicio de pensar en lo colectivo, en lo solidario, pues es como el que está faltando y tenemos que juntarlo. La escuela resulta ser un espacio para poder formar en el desarrollo último de una ciudadanía activa, es decir, una ciudadanía que sea capaz de que reconociendo sus derechos, pidiendo que se les respete y se les promuevan sus derechos, pueda en tomar decisiones colectivas, no las de un grupo, no las de un discurso, no las de una mesa, las de un proceso, las de un equipo, sino las del territorio, las del perfil de desarrollo. En eso es que andamos y en eso es que deberíamos todos los procesos sociales que hay en nuestro territorio y esperamos que la escuela sea un actor que ofrezca un conocimiento que hoy es ávido sobre el tema de lo público, porque lo público es quien debe liderar la transformación social de este territorio.
Y ojalá que algún día podamos salir de esta crisis, ¿no?, en que nos encontramos, y que aprovechemos, como usted hablaba antes de la migración europea, lo importante que fue, pues que aprovechemos también la migración venezolana para desarrollar esto. Sí, ese tiene un término en los modelos de desarrollo, se llama el bono demográfico, que se refiere a que la población económicamente activa, es decir, entre 18 y 60 años, que está disponible para hacer actividades productivas por encima, bono, que está bonificada por encima de lo que se necesita para el desarrollo. Por lo tanto, el aparato productivo se puede ensanchar, se puede ampliar. Para eso se necesita, pues, innovación, emprendimiento, inversión y sobre todo mucha ciudad, que es un asunto muy complejo por esta tierra. Bueno, lástima que el tiempo se nos acabó, porque yo sé que usted tiene una serie de compromisos y nos regaló este tiempo. Le agradecemos muchísimo al doctor José Fabio Torres, director de la Escuela de Gestión Pública. Y quiero decirle que gente como usted, pensante, estudiosa, es lo que estamos necesitando en la región. Les habló Mary Stapper, muchas gracias por su sintonía y agradecimientos a Carmen Grinis por la producción general. Muchas gracias por la invitación. Estaremos atentos a seguir compartiendo todo esto y a ayudar y contribuir en la construcción de una visión de desarrollo. No, lo tenemos que invitar a otro programa. Usted es un personaje. Claro que sí. Gracias. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde. Somos la revista Es Frontera. Somos la revista Es Colombia. Somos la revista Es el Oriente Colombiano. Somos economía, política, cultura, comunidad, moda, gente. Somos un medio que muestra lo que hacemos, lo que producimos, lo que soñamos, lo que creemos. Somos larevista.com.